a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Y vamos a seguir con la ayuda del Señor, ¿verdad? Nuestro estudio aquí en el Apocalipsis. Hemos dicho, hermanos, hemos partido el libro en 7 secciones. Y dijimos desde el principio, hermanos, en la introducción que hicimos, hablamos del enfoque que íbamos a darle, ¿verdad?, a este estudio. Hay muchos enfoques, hay diferentes maneras en que se ha enfocado y se ha seccionado este libro. Pero dijimos que íbamos a verlo desde el punto de vista del enfoque el enfoque espiritual del libro, un enfoque espiritual y de acuerdo a la historia también, histórico, espiritual, y vamos a hacer ese tipo de enfoque y preterista, ¿verdad? Basado en la historicista, más bien, historicista espiritual. Y en esas 7 secciones, hermanos, el capítulo 15 que vamos a leer en este momento y el capítulo 16, si ustedes lo miran ahí, se ubica en su Biblia, capítulo 15 y capítulo 16. Estos 2 capítulos vamos a decir que es la sección número 5 del libro, la sección número 5. Y estos 2 capítulos se enfocan especialmente, hermanos, en el juicio de Dios, en el juicio de Dios. El capítulo 16, como pueden ver ustedes allí, describe las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. El capítulo 16 va a describir cada una de estas copas. Y este capítulo 15 que vamos a ver esta noche es un preámbulo al derramamiento de las 5 copas. De las 7 copas. Estas 7 copas tienen una similitud casi exacta con las 7 trompetas. Y ya antes vimos los 7 sellos, ¿verdad? Vimos ahí los juicios de Dios en las 7 trompetas. Y las 7 copas, hermanos, vuelve a repetir más o menos lo mismo, pero pareciera que las 7 copas se enfoca especialmente, dijéramos, en la consumación del juicio de Dios, en lo que le pudiéramos llamar la gran tribulación, que vamos a estar viendo la próxima semana con la ayuda del Señor. Pero el capítulo 15, hermanos, que vamos a leer ahorita, es el preámbulo a eso. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 1 al versículo 8. Dice: Juan, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, dice. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, dice, se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Verdad? Es la multitud de los redimidos. Dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, o sea, el santísimo, el lugar santísimo, pudiéramos decir. El tabernáculo del testimonio, donde estaban las tablas de la ley,
el testimonio de Dios, los 10 mandamientos. Dice, y el templo, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, dice, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, ¿se recuerdan, hermanos? Estaba orando, sudaba como grandes gotas de sangre. Y en su oración Jesús le dijo al Padre, Padre, le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esa copa que Jesús estaba mencionando era la copa precisamente del juicio de Dios. Era la copa, dijéramos que esa copa en alguna forma resumen estas 7 copas. Todo el juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de un Dios santo y perfecto. Entonces Jesús bebió, Él en la cruz recibió toda la descarga de la ira de Dios, del enojo de Dios, de la indignación de Dios contra el pecado. Y Él bebió esa copa, la bebió completamente por su pueblo, por nosotros. Amén, hermano. Y por eso ahora al leer, como vamos a concluir esta noche, y como vemos aquí a los redimidos cantando, por eso el pueblo de Dios en medio de los juicios de Él, el pueblo de Dios se puede gozar. Amén, hermanos. El pueblo de Dios puede cantar sus alabanzas. En medio de los juicios de Dios, nosotros podemos alegrarnos al ver la justicia de Dios, la santidad de Dios en medio de sus juicios sobre la tierra. Entonces, eso vemos aquí, hermanos, en el capítulo 15, ¿verdad? Vemos esta antesala al derramamiento final de la ira de Dios. 7 copas, 7, ¿verdad? De completo, plenitud. La ira de Dios, la consumación, como acabamos de leer aquí, de la ira de Dios, que se nos es descrita de esta manera. Dice que había un mar de vidrio como el que se menciona en el capítulo 4, versículo 6, que hace referencia a la gloria de Dios, al resplandor de Dios, a la belleza de Dios. Pero aquí, en este versículo 2 del capítulo 15, si ustedes ven ahí, hermanos, ese mar de vidrio dice que está mezclado con fuego. Y esto está anticipando la acción, dijéramos, judicial de Dios. Es el juez que va a actuar, es el juicio de Dios que emana de la santidad y de la gloria perfecta de un Dios santo. Y por eso el mar aquí está mezclado, el mar de vidrio está mezclado con fuego. Y meditando en estos versículos, hermanos, hay 5 cosas que quisiera que pensáramos acerca del juicio de Dios esta noche. Las voy a mencionar las 5 y luego las vamos a ver una por uno. Vamos a poner el título ahí en la pantalla. El juicio de Dios y el canto de victoria. El juicio de Dios y el canto de victoria es nuestro tema en este capítulo 15. Entonces podemos ver algunas cosas aquí. Número 1, hermanos, que el hombre, el ser humano, la humanidad, en realidad no se destruirá a sí misma por sus acciones, sino que el mundo como lo conocemos será destruido por la acción
de un Dios santo que viene a juzgar este mundo. El hombre no se destruye a sí mismo por sus acciones, sino que es Dios que viene a juzgar al hombre y que destruye al hombre y que destruye este mundo. Porque a veces decimos que uno solo se destruye y en cierta forma eso tiene su verdad. Pero es una verdad superior de que el hombre es destruido por el juicio de un Dios santo y perfecto. Solo primero vamos a meditar un poco en eso. Número 2, podemos aprender aquí, hermanos, al ver la consumación del juicio de Dios, que el pecado, hermanos, nunca quedará impune. Número 2, el pecado nunca quedará impune. Y número 3, el juicio de Dios es inminente sobre este mundo impío. Vivimos en un mundo malo, hermano. Vivimos en un mundo malo. Amén, hermanos. Este no es un mundo bueno, es un mundo malo. Y nosotros vivimos en él. Por eso es que las noticias son como son y el mundo es como es, porque es un mundo caído, apartado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Es un mundo malo en el que vivimos y lleno de personas malas. No hay ni siquiera uno bueno, dice la Escritura. Entonces, el juicio de Dios es inminente sobre este mundo impío. Número 4, el juicio de Dios, hermanos, manifiesta la justicia de un Dios santo. El juicio de Dios es la manifestación, dijéramos, natural de un Dios santo y justo. No puede actuar de otra manera Dios para con este mundo, sino trayendo un juicio sobre él. Y número 5, vamos a hablar de que el juicio de Dios traerá gran gozo al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Entonces meditemos un poquito en lo primero. El juicio, el hombre no se destruye a sí mismo por sus acciones, sino que es Dios, el Dios santo, que lo juzga y viene a juzgarlo. Cuando, hermanos, las cosas no nos salen muy bien, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado, ¿verdad, hermanos? Que las cosas a veces no nos salieron como nosotros las estábamos planeando, ¿no es cierto? Pero, hermanos, cuando las cosas no nos salen bien, realmente no es porque nos faltó inteligencia, porque a veces decimos, ay, es que si lo hubiera hecho de otra manera. Así pensamos la mayoría de nosotros, no voy a decir todos, pero la mayoría de nosotros. Si lo hubiera hecho de otra manera, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Verdad que pensamos así, hermano? Pero no nos salen mal las cosas porque nos faltó inteligencia o nos faltó sabiduría. No fue en realidad en el fondo por una mala planificación. Hermanos, en realidad, en el fondo, el fracaso del hombre en sus empresas, en sus proyectos, en sus planes, es porque Dios le sale al encuentro y lo estorba. Cuando usted y a mí, cuando nos salga mal algo, hermano, no digamos, fue por culpa de fulanito. Es que fue por culpa de sutanita. Es que fue culpa mía porque yo no hice bien las cosas. Sí, eso está implícito seguramente. Pero lo primero que debemos de pensar es que no salieron las cosas o no nos están saliendo las cosas como nosotros pensamos que deberían de ser, porque Dios sale al encuentro de los hombres y los estorba. Amén, hermano. Aquel que vive en oposición a Dios, hermanos, nunca le irá bien y nunca terminará bien. El mundo en el que vivimos, el mundo impío, tropezará, como dijo el apóstol Pedro, en la piedra que desecharon, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo, la piedra principal, la piedra importante. Aquel que confía en ella no será avergonzado, dijo el profeta Isaías. Esa piedra que es el Señor, es la fe en Jesucristo, en nuestro Dios. Hermanos,
En esa piedra que los edificadores desecharon, dice que en esa misma piedra, ¿qué les pasó, hermano? Tropezaron. El mayor tropiezo para nuestros planes, para los planes de este mundo malvado, impío, el mayor tropiezo para los gobernantes de este mundo, para las naciones de este mundo, es nuestro mismo Dios. Él es el tropiezo de nuestros proyectos, hermanos. Él mismo saldrá al encuentro para destruir, para desbaratar los planes que no son sus planes. Él es el que sale al encuentro. Y eso es algo que podemos ver aquí. Es Dios decretando su juicio sobre el mundo impío. Por eso cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿verdad? Allá en Hechos 9, iba él con cartas, con todos los poderes humanos, todos los poderes habidos y por haber, ¿verdad? Cuando iba Pablo para agarrar, capturar, apresar a los cristianos, entonces alguien le salió al encuentro y fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le sale al encuentro, Pablo o Saulo de Tarso le dice: ¿quién eres, Señor? En su visión, en esa visión que lo enceguece, le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice. Y entonces Jesús, ¿verdad? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Y le dice esta frase: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, cualquier plan que nosotros podamos tener, aún como creyentes, pero estamos hablando en primer lugar del mundo impío en el que vivimos. Los planes de este mundo, los planes de las naciones, los planes de las personas que no toman en cuenta a Dios, esos planes están destinados al fracaso, están destinados a la derrota. Este mundo va a ser enjuiciado porque el Señor va a salir a su encuentro. Dice Pablo en la carta a los tesalonicenses: cuando digan paz, paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la Escritura. Cuando digan todo nos salió bien, cuando digan lo logramos, entonces vendrá destrucción repentina. Y ya vamos a ver en el capítulo 16 qué es lo que pasa allí, qué es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Entonces, hermanos, haciendo una vez más esta aplicación a nuestras vidas, ninguno que vaya en la dirección opuesta a Dios le irá bien. Proverbio dice, capítulo 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, si hay algo que no está saliéndonos bien, que no está funcionando muy bien, ¿a dónde debemos ir, hermanos? ¿A dónde deberíamos de ir, hermanos? Al arrodilladero. Ahí debemos ir. Decirle: Señor, ¿por qué no me salen bien las cosas? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué quieres mostrarme, Señor? Eso es lo primerito que debemos hacer antes de pensar que alguien nos ha estropeado nuestros planes, antes de pensar que no planeamos bien las cosas. Antes de eso, nosotros debemos ir a aquel que es el Señor del cielo y de la tierra y que tiene control de todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces eso es lo primero, hermano. Número 2, hermanos, el pecado nunca quedará impune, y eso podemos aprenderlo aquí en la consumación de la ira de Dios. Hermanos, la impunidad, ¿verdad? Es una palabra
muy conocida hoy día, muy de moda, ¿verdad? Porque prevalece la impunidad en nuestro país y en nuestros países, ¿verdad? Un montón de gente comete delitos, comete faltas y nadie le dice nada, no es castigada, no es castigado esa persona. Entonces eso se le llama impunidad. La impunidad se da cuando las personas responsables de hacer justicia no hacen justicia, no responsabilizan penalmente al que ha cometido la falta, no aplican un castigo a los autores de crímenes, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los que están en la autoridad y deben de aplicar la disciplina, el castigo, lo que corresponde, entonces eso le llamamos impunidad, porque no se castiga al que hace lo malo. La Biblia dice que la autoridad está para castigar al que hace lo malo y para galardonar al que hace lo bueno. Entonces eso lo podemos aplicar a nuestros hogares, con nuestros hijos, por ejemplo. Cuando nosotros como padres consentimos a nuestros hijos, estamos siendo impunes con ellos, ¿verdad? Cuando no los disciplinamos, cuando ellos cometen una falta y nosotros como la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos, no los disciplinamos, no les aplicamos lo que deberíamos de aplicar, entonces estamos siendo impunes. Pero eso, hermanos, llevémoslo al mundo en el que vivimos, a las naciones. Vivimos en un mundo impune. Los gobernantes, ¿verdad? Los ricos. Un día de estos escuchaba a un hombre que le metieron 5 años. Me cuesta creer que es cierto, pero a lo mejor, pero pienso que la persona que lo decía con propiedad. Por una gallina que se robó le metieron 5 años de prisión. Y ahí está el fulanito, el sutanito que se robó no sé cuántos millones, paga una fianza y ahí está en su casa, ¿verdad? Paga un hospital y está ahí en el hospital o se va para otro país, ¿verdad, hermano? Ahí están, felices, impunes. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, alguna vez cometimos una fechoría y nos fuimos impunes, hermano? No levante su mano. Lo más probable es que solo yo la voy a levantar. ¿Cuántos, hermanos, a veces hacemos cosas y como que pensamos, no, me salí con la mía, ¿verdad? Hermano, eso es peligrosísimo, pensar eso. Eso es peligrosísimo, hermano. Es peligrosísimo pensar que me salgo con la mía, que hice algo, nadie me vio, nadie supo, y si supo, pues o hice algo para arreglar y que todo quedara encubierto ahí. Decimos, aborté, dice la muchacha. Nadie se dio cuenta que tuve relaciones sexuales ilícitas, aborté, ¿verdad? Que todo salió bien en el aborto. Ay, qué descanso, ¿verdad? Que salió bien todo. Nadie se dio cuenta. Allá llamamos. Nos vamos ilegales para otro lugar y llamamos. Mamá, papá, hijo, salió bien todo. No, llegué, todo salió bien. Ay, ¿cómo llegaste? Ay, en el baúl, del carro escondido, ahí en el
detrás de no sé dónde, y ahí por el desierto, ahí me pasé el río, etcétera. Y así pudiéramos mencionar un montón de cosas, ¿verdad, hermano? Entonces decimos, no se dio cuenta mi esposa, gracias Señor, y metemos a Dios. No tenemos temor de Dios. Decimos, Señor, gracias que no se dio cuenta mi esposa, ¿verdad? No se dieron cuenta los hermanos, no se dieron cuenta los pastores. Ay, Señor, gracias, Señor, decimos, tomando el nombre de Dios en vano. Pero hermanos, aquí podemos aprender, hermanos, que Dios va a castigar el pecado. Él no va a dar por inocente al culpable, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado, hermanos, es una violación, es una infracción de la ley de Dios. Y esto es un hecho que deshonra el nombre de Dios. Primera de Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 2:23 dice, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Cada vez que desobedecemos los mandamientos del Señor, estamos infringiendo su ley, sus mandamientos, lo que Él nos manda, y lo estamos deshonrando cada vez que no hacemos lo que Él dice, deshonramos a Dios. Entonces, hermanos, miren 1 Timoteo 5:24. Mientras busca, vamos a poner ahí en la pantalla un versículo que conocemos bien, ¿verdad? Mire, ahí está la manzana. A veces nos vemos así, ¿verdad, hermanos? Por fuera. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. 1 Timoteo 5:24. Hermanos, aquí tenemos en este capítulo la consumación de la ira y del juicio de Dios. Las 7 copas es la consumación de la ira de Dios. Es una tribulación para este mundo como nunca antes la ha sufrido. Y es la antesala al juicio final y al infierno eterno. Estas 7 copas, ¿verdad? Es la antesala al juicio final. Y es la antesala al infierno eterno. 1 Timoteo 5:24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Pero hermanos, ningún pecado va a quedar impune delante de Dios, hermano. Amén, hermanos. Dios va a castigar al mundo impío en el que vivimos. Toda la injusticia, todo lo que vemos hoy día. Entonces, hermanos, que el diablo no nos engañe a nosotros haciéndonos creer que podemos esconder el pecado. Pero el proverbio dice que el que esconde su pecado no prosperará. Debemos entonces huir del pecado, hermano. Debemos de pelear diariamente contra el pecado de nosotros y el pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea. Debemos de pelear diariamente contra el pecado, porque sin duda la paga del pecado será muerte. Entonces el evangelio, hermanos, si hay alguien aquí que no ha puesto su corazón en las manos de Jesús, si usted está aquí, usted no le ha entregado su vida a Cristo, no ha creído en Él, en la cruz de Él, en la sangre que Él derramó en la cruz. El evangelio es una amnistía, pudiéramos decir, para los pecadores. Nosotros somos pecadores amnistiados. Pero la amnistía de Dios sí vale, hermano.
Hoy están quitando las amnistías por todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Pero la de Dios sí vale. ¿Por qué vale la de Dios? Porque su Hijo, Jesucristo, su propio Hijo, pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él bebió toda la copa de la ira de Dios por nosotros. Él sufrió por nosotros el enojo de Dios contra el pecado. Y entonces el Evangelio son buenas noticias porque es el ofrecimiento de Dios de una amnistía, que nosotros vengamos a Dios reconociéndonos pecadores. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Si usted está aquí, pero usted cree que es una persona buena, usted no califica para esta amnistía. Pero si usted dice, yo soy pecador, he ofendido a Dios, he transgredido las leyes de Dios y merezco el juicio de Dios, merezco el castigo de Dios, pero Señor, yo me reconozco, sé que soy culpable delante de ti, por eso vengo a ti por medio de Jesucristo. Y declaro y reconozco mi necesidad personal de recibir tu perdón por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ese es el Evangelio, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para la arrogancia. No hay lugar para la autojustificación en la vida cristiana. Esa es una contradicción. El orgullo y todas esas cosas es una contradicción de lo que es esencialmente el Evangelio. No hay lugar para el reclamo, para la exigencia en la vida cristiana, porque somos pecadores, culpables, merecedores del juicio de Dios, pero que Él nos ha perdonado por los únicos méritos de su Hijo, que Él ganó en la cruz por nosotros. Aleluya. Es lo único. Número 3, hermano. El juicio final de Dios es inminente, hermano. No hay, toda la historia de la humanidad apunta a este momento que vemos aquí. Las acciones de los gobernantes de las naciones, lo que vemos en el mundo, las noticias que vemos en el mundo, la política, los negocios y todas las esferas de la sociedad, la educación, la moral, etcétera, todo clama y gime y a los cielos diciendo, castíganos. Todo le clama a Dios, castíganos. Por eso cantan los redimidos, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces todo apunta, hermanos, a este juicio final. Hermanos, los juicios parciales a través de la historia se han realizado con los sellos, como vimos tiempo atrás. Todos los juicios parciales a través de la historia se han realizado a través de las trompetas. Pero las copas traen el juicio final a la tierra. La consumación, como ya leímos. Las plagas postreras. Desde las plagas de Egipto han habido plagas y pestes y todo tipo de juicios que se han manifestado desde el cielo, como dice Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A través de la historia, y eso vemos en los sellos, en las trompetas, se han manifestado desde el cielo la ira de Dios con muchas plagas, pero aquí son las plagas postreras. Cada copa derramada es una plaga postrera, es lo último. Es la gran tribulación sobre este mundo, la gran tribulación que va a venir, hermano, sobre este mundo. Estas copas es el preludio a la sentencia eterna de los impíos en el lago de fuego.
Hermanos, los juicios de Dios siempre se han estado mostrando de diferentes maneras a través de la historia. Y todos esos juicios fueron muestras y anticipos, hermanos, han sido los llamados de Dios para un mundo caído que le ha dado la espalda. Cada juicio, cada una de esas cosas es Dios llamando al mundo, llamando a las personas, llamando a la humanidad a que se arrepientan y vengan a Él, que se sometan a esa amnistía, al Evangelio. Por eso, C.S. Lewis, ¿verdad? El famoso teólogo, pensador, filósofo del siglo pasado, dijo eso, una frase famosísima. Él dijo eso. Él dijo, el dolor, dijo, es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos, dijo él. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. El dolor, el fracaso, el sufrimiento y todas las cosas relacionadas con el dolor, hermanos, es siempre la invitación. El dolor, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Porque el dolor y el sufrimiento es el grito de Dios para la humanidad, para un mundo de sordos, como dice C.S. Lewis. Es el grito de un Dios amoroso y misericordioso que nos llama al arrepentimiento y a la conversión de nuestros malos caminos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consuelo. Dolor y sufrimiento son el megáfono de Dios. C.S. Lewis también dijo, Dios, dijo, nos susurra a través de la creación. Cuando vemos las estrellas, vemos, hoy, ¿cuándo es que va a haber una lluvia hoy va a haber una lluvia de estrellas, hermano? Si no le hace daño desvelarse, hermano. Si le hace daño, acuéstese temprano, pero si no, a las 12, hermano. Dice que todo el mundo lo va a ver. Pero nosotros aquí, a las 12 de esta noche, va a haber una lluvia de estrellas, dice. Así que están invitados al espectáculo y es de choto, hermano. No hay que pagar, así como las luces campero, ¿verdad? Gloria a Dios. Hoy que la economía está mala, hay que aprovechar, hermano. Mire, el Señor nos va a dar un show hoy a las 12. Entonces dice C.S. Lewis, Dios nos susurra a través de la creación, a través de una lluvia de estrellas hoy a las 12. Dios nos va a susurrar y nos va a decir, mira cuán grande soy yo. Amén. C.S. Lewis dijo, Dios nos habla a través de las escrituras. Dijo. Pero Dios, dijo, nos grita a través del sufrimiento. Dios nos grita a través del sufrimiento. Hermanos, cuando el dolor, la aflicción, el fracaso toca nuestras puertas, debemos recordar en primer lugar que no somos buenos, hermanos. La Biblia dice que usted no es bueno, perdone. No enoje conmigo porque yo le estoy citando Romanos 3. La Biblia dice que usted no es bueno, que yo no soy bueno. Entonces, claro, ¿verdad? Cuando usted va ahí al restaurante, va quizá al cine, a algún espectáculo, al teatro, al circo y paga al estadio, ¿verdad? Y paga su entrada y hasta compra su silla numerada. Usted ahí reclama, ¿verdad? Y reclama, hermano, si no pagó, pues. Dice, mire, aquí está mi número, línea H, número 5. Esta es mi silla, quítese de ahí. Tiene derecho porque usted pagó y usted tiene derecho. Pero delante de Dios, hermano, usted no tiene ningún derecho. Usted no le puede decir, Señor, ¿y por qué me pasa esto, hombre?
¿Por qué me tratas así vos? Imagínense. Pero así nos portamos muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando nos salen malas cosas, hermanos, debemos recordar en primer lugar que no somos buenos. Quiere decir eso, que no merecemos nada. Ay, hermano, algunos a veces los hermanos se enojan, ¿verdad? Cuando hablamos de... Yo siento que sí, hermano, que Dios me debería tratar mejor. Bueno, siga durmiendo de ese lado de la cama y se va a caer ahí. Ponga ahí su almohadita para que no se rompa la cabeza así. Entonces, hermanos, no merecemos nada. Y cuando las cosas fracasan, vienen aflicciones a nuestras vidas, estamos en apuros. Hermano, todo eso nos recuerda que vivimos en un mundo malo, que aquí no es el cielo, hermano. Sí, gloria a Dios por el matrimonio y tenemos que tener los mejores matrimonios que podamos tener. Tiene que amar a su esposa, serle fiel y tratar de tenerla contenta, pero ¿ha visto esa serie Misión Imposible, hermano? Usted sí debe luchar por agradar a su esposo y todo, plancharle bien hasta almidonarle los cuellos si es posible y todo eso. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermano? Pero hermano, sí, porque jóvenes, ¿verdad? Dice, cuando me case, ahí se va a arreglar mi vida, dice. Déjenos, vamos a reírnos un ratito. Perdón, José. Perdón, hermanos. No, es precioso el matrimonio. Yo no me arrepiento, hermano. Más le vale, dígame. Más que están oyendo. No, es precioso. Pero hermano, aquí el matrimonio no es el cielo. ¿Verdad, hermano? Nada en este mundo, sus hijos, por lindos que sean y se parezcan a usted. Eso no es, eso. Vivimos en un mundo malo, arruinado por el pecado, caído, hermano. ¿Verdad que así dice la Biblia, hermano? Solo estamos recordando porque estamos en el capítulo 15 Porque cuando usted vea las copas y el juicio de Dios, ¿y cómo Dios puede ser así tan malo? Va a decir alguien. ¿Cómo Dios va a hacerle eso a este mundo? Este mundo tan bueno que es, tan lindo, tan perfecto. No, los creyentes van a decir, justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos. Aleluya. Eso van a decir los creyentes. Entonces, hermanos, debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y recordar que Cristo es suficiente para nosotros en nuestros fracasos, en nuestros dolores, en nuestras aflicciones. Lo que le falte a su esposo, a Cristo le sobra. Aleluya. No se preocupe. Lo que le falte a su jefe, no se diga, a Cristo le sobra. Lo que le falte a sus pastores, aleluya, gloria a Dios, amén. A Cristo le sobra, hermano. Lo que le falta a la iglesia, a Cristo le sobra. A veces Dios tiene que usar su megáfono para gritarnos. Acordate que ya te he enseñado que yo soy suficiente para ti. Solo yo, dice el Señor. Solo yo puedo llenarte, satisfacerte.
Sí, puedo usar a fulanito, a sutanito, a esto y lo otro, pero yo soy tu oasis, soy tu sustento, soy tu proveedor, soy tu marido, soy tu mujer, soy todo para ti. Amén, hermano. Número 4, ya el tiempo se nos... El juicio de Dios, hermano, manifiesta la justicia de un Dios santo. Eso vemos aquí. Vemos ese mar de cristal, vemos el fuego, vemos el vestuario de los ángeles que van a derramar las copas y todo eso nos habla de la santidad, de la gloria, de la pureza, de la realeza de nuestro Dios. El juicio proviene de un Dios justo y santo. Hermanos, así como Dios ha querido revelar su amor, su paciencia, de la misma manera Dios quiere revelar su santa justicia y Él lo está haciendo y lo va a hacer. Su perfecta justicia y santidad la va a revelar a través de la consumación de su ira. El Proverbio 16:4 dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, dice, y aún al impío para el día malo. Por eso no se pueden salvar todos. Porque a través de todas estas cosas Dios revela su amor, su misericordia, su paciencia con los suyos, con los que Él salva, pero con los que no creen y le rechazan y le blasfeman y todo lo demás, con eso revela otros atributos de Él. A través del que le desobedece, Él revela su paciencia también. Pero Él va a revelar su juicio, su justicia, su santidad, su severidad. Él revela, su propósito es darse que lo conozcamos, pero que lo conozcamos en todos sus atributos, en todas sus cualidades y características. Entonces, en el juicio Dios revela su justicia, su santidad, su severidad, su aborrecimiento contra el mal y contra el pecado. La justicia de Dios muestra su rectitud, su santidad perfecta. Dios revela que en verdad en Él no hay maldad ni iniquidad. 7 ángeles y sus vestiduras reflejan la santidad y perfección de aquel que ejecuta los juicios. Y las 7 copas de oro reflejan que sus juicios son completamente perfectos y justos, son cabales y completos. Dios, hermanos, aunque no es el autor del pecado, sino que fue el ángel lucero, Satanás, ¿verdad? Dios decretó en el consejo de la eternidad la existencia de la maldad. Él iba a permitir la maldad para poder revelar, para poder mostrar completamente su oposición al mal, la injusticia y el pecado. La existencia del mal le permite a Dios mostrar su justicia y cómo Él castiga justamente el mal y el pecado. Cómo Él castiga y castigará justamente la maldad de los hombres. Y hermanos, el infierno, algunos han dicho, ¿por qué un infierno? ¿Por qué un castigo tan terrible? ¿Por qué un castigo tan grande? El infierno de fuego, hermanos, será el testimonio permanente de la severidad de un Dios santo que es fuego consumidor. Será el testimonio permanente de que Dios castiga la maldad y que no tendrá por inocente al culpable por toda la eternidad. Cuando veamos hacia el lago de fuego, nos vamos a acordar de la justicia, de la severidad, de la santidad y que no hay lugar para la maldad, para la injusticia en nuestras vidas. Que Dios dice, sed vosotros santos como yo soy santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. Amén, hermanos. Yo sé que no somos perfectos,
y no seremos perfectos en este mundo y en esta vida. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para que por torpes que seamos, anhelemos y procuremos vivir una vida agradable delante de Él. Y para terminar, hermanos, número 5, el juicio de Dios traerá gran gozo al pueblo de Dios. Dicen algunos comentaristas que cuando Juan hace referencia aquí, ¿verdad? En el versículo 3 al cántico de Moisés, siervo de Dios, dice, y el cántico del Cordero. Puede referirse Juan a Éxodo 15 o a Deuteronomio 32, ¿verdad? En ambos pasajes hay cánticos de Moisés. En Deuteronomio 32 hay un cántico en la postrimería de la vida de Moisés, ¿verdad? Ya cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y ese cántico de Deuteronomio 32 es un recordatorio, era un recordatorio para todos los que habían nacido en el desierto, que habían nacido en el desierto o que habían salido pequeñitos de Egipto. Era un recordatorio de la grandeza de Dios, de cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo Dios trajo juicio sobre Egipto, sus plagas y todo lo que pasó en Egipto, y cómo derrotó a Faraón y a su ejército, la nación más poderosa en ese momento. Entonces, era un recordatorio para ellos de la grandeza, de la majestad de Dios durante su travesía en el desierto. Pero más probablemente es una referencia a Éxodo 15, que fue un cántico de victoria, ¿verdad? Si usted va a Éxodo 15, hermano, leemos una porción por lo menos de Éxodo 15. Hermano, Éxodo 15 es un cántico de victoria. Algunos dicen es un poema épico, ¿verdad? Como esas películas, como esos equipos que van perdiendo y en los últimos minutos del partido empatan y ganan, dice. Fue un triunfo épico, dicen, ¿verdad? Entonces algunos dicen que Éxodo 15 es un cántico de victoria, un poema épico que describe con términos majestuosos cómo Dios libró a su pueblo Israel de Faraón y su ejército de una derrota que parecía inevitable, ¿verdad? ¿Cómo podían enfrentar al ejército de Faraón si ellos ni ejército tenían, nunca habían peleado, no tenían armas, etcétera? Y estaban totalmente indefensos, a expensas de ese ejército poderosísimo, el ejército más poderoso del mundo existente en aquel momento de la historia. Pero Dios salió a la defensa de su pueblo y libró al pueblo de Israel en el desierto al pasar el Mar Rojo. Entonces, después que pasaron el Mar Rojo en seco y las aguas del mar anegaron a Faraón, a sus ejércitos, y los derrotó ahí el Señor. Entonces dice el versículo 1, cantó Moisés, dice el cántico de Moisés, dice Juan. Y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, dice, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Hermanos, por eso podemos venir al culto de las 8, ¿verdad? Los domingos, y quedarnos al culto de las 10:30 y venir al culto de las 4 y cantar los 3 cultos. Los mismos cánticos pueden ser y cantarlos con todo nuestro corazón. Porque Él nos ha librado de una manera épica.
nos ha salvado de nuestros pecados y nos ha destinado para salvación y vida eterna. Por eso dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y sigue ahí todo el capítulo. Hermano, el derramamiento del juicio de Dios sobre la tierra será catastrófico. Será verdaderamente catastrófico. Estas expresiones de júbilo en el pueblo de Dios por su juicio sobre el mundo impío, lo vemos también en los salmos, como lo vemos aquí en Apocalipsis 15. Por ejemplo, en el Salmo 98, versículo 4 y 5 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová, dice, con arpa. Aquí están con arpa ellos, con arpa y voz de cántico. Y el versículo 9 dice, delante de Jehová, ¿por qué? Dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Allá desde David se escribió este salmo. Hermanos, aquí, hermanos, concluyendo, pareciera que son dos cánticos. Probablemente sea el mismo, o algunos dicen que por la estructura verbal se refiere a dos cánticos realmente. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Entonces dicen algunos, el primero es la expresión de la multitud de israelitas que ven el cumplimiento de las promesas de Dios. Y el segundo, el cántico del Cordero, sintetiza la salvación de todos los redimidos. Ahí entramos nosotros, israelitas y gentiles, por medio de la sangre del Cordero. El tiempo de su juicio ha llegado y esto es motivo de gran gozo para todos aquellos que han sufrido por la causa de Dios y de su Cristo. Leámoslo para terminar aquí el versículo 3, hermanos, del capítulo 15. Dice el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, el juicio sale, si vienen los músicos, por favor, el juicio sale del lugar santísimo, como dijimos al inicio, sale del testimonio de Dios, de la ley de Dios, donde la ley de Dios está guardada. Y dice, ¿verdad? En el versículo 8 del capítulo 15, dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y dice, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y hermanos, ¿de qué nos habla eso? De que para este momento, hermanos, ya no habrá intercesión. Ya nadie podrá interceder. Nadie puede entrar a la presencia de Dios mientras se ejecutan estos juicios sobre la tierra. La misericordia de Dios se ha terminado para este mundo. Y ya nadie puede accesar a la presencia de Dios. Y esto nos habla de que el juicio de Dios, este juicio final de Dios es inapelable. Es inapelable el juicio de Dios. Cuando lleguemos a este punto, la misericordia de Dios se habrá acabado para este mundo. No habrá ya intercesión, no habrá acceso al trono de la gracia de Dios. No habrá ya acceso. Y no hay
forma de apelar el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es recto, es justo y no puede ser apelable. Y de eso nos habla el versículo 8. Entonces, el cántico de los redimidos, hermanos, es el fondo, es el trasfondo, es la música de fondo a los juicios de Dios. ¿Puede imaginarse? Los juicios catastróficos y terribles de Dios sobre este mundo tendrán una canción de fondo. El cántico de los redimidos que dan fe y testifican que los juicios de Dios son justos. Ahí estarán todos los mártires de la historia, los mártires de la gran tribulación y los mártires de la historia. Y cantarán al Señor y cantaremos, ahí estaremos nosotros, hermanos. Y cantaremos y diremos: Señor, es justo lo que tú estás haciendo. Es justo, Señor. Y a través de ese canto vemos la omnisciencia, la justicia, la verdad, la soberanía, la santidad, y que Dios es digno de ser universalmente adorado. Padre, esta noche, Señor, te damos gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros.